Bueno, se supone que ya estamos. Ahora estamos. Perdonen los pequeños inconvenientes técnicos, como siempre, ¿verdad? A última hora se me cayó el internet, perdonen todo el mundo. Aquí volvemos, buenas tardes. Vamos a ver, yo creo que ya entonces varias personas se habrán conectado al de antes, así que espero que hayan podido estar ahí. Déjenme mirar rapidito aquí en la página. Bueno, le damos un minutito a que la gente se vaya reconectando. Bueno, mientras tanto, les voy diciendo que este es el primer microtaller que vamos a tener de una serie de microtalleres. Nuestra meta es que sean los miércoles y los domingos, los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde, de diferentes temas que van a ir surgiendo. Si mientras van viendo el live o personas que ya tengan algún tema que les interese que expliquemos más o que podamos conversarlo con alguna persona, pues nos pueden dejar algún comentario y evaluamos su propuesta o nos mandan un mensaje también por privado o por Facebook, como prefieran. Y pues hoy el primer taller que tenemos se llama Mujeres y Política en Puerto Rico y contamos con nuestra invitada Natalie Caraballo de Proyecto 85 y ella nos va a estar hablando, pues, hola, sí. Hola Isabel, saludos a todas y a todos y a todos que están sintonizando y escuchando este primer microtaller. Gracias, Natalie. Y pues comienzo, les voy a explicar un poco de lo que es la Ruta de las Mujeres para aquellas que todavía no conozcan. Y luego pues Natalie nos va a contar, ¿verdad? De lo que ella más sabe, de lo que se ha estado dedicando Proyecto 85, una agenda muy importante ahora de cara a las elecciones 2020. Pues la Ruta de las Mujeres es un proyecto de apoderamiento político, principalmente dirigido hacia las mujeres, para proveerles diferentes herramientas para que puedan hacer un voto más consciente e informado de cara a las elecciones. Este año estamos en alianza con Equidad 2020, que es la iniciativa de CABE, el Comité Amplio por la Búsqueda de la Equidad, y estamos trabajando en conjunto. Ellos van a tener sus propias actividades también por su página y pueden verlas nuestras acá y hacemos varias actividades en conjunto. Entonces, el primer microtaller, que es una parte de nuestra área educativa, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo diferentes formatos, aparte de talleres virtuales que tenemos, que estén pendientes a las fechas también. Pues tenemos, como expliqué, a Natalie. Si quieres, Natalie, nos explica un poco quién tú eres, qué es Proyecto 85 y vamos entrando en temas. Perfecto. Bueno, pues nuevamente, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Natalie Caraballo y vengo en representación de Proyecto 85, que es una organización sin fines de lucro y sin fines partidistas que fomentamos mayor participación y mayor representación de mujeres en la política de Puerto Rico, específicamente en los principales puestos públicos electivos, que están compuestos por 158 puestos, que son la gobernación, la comisaría residente, el Senado, la Cámara de Representantes y las alcaldías. Hago la salvedad de este número porque también se encuentran las legislaturas municipales, que también son puestos públicos electivos, mas sin embargo no los consideramos dentro de esos 158 puestos principales. Entonces, cuando nos dimos a la tarea, ¿no?, de ver cómo estábamos las mujeres representadas, más ahorita estaremos hablando un poquito de lo que es, ¿verdad?, representación, representatividad, así que no me voy a adelantar mucho al tema, pero nos dimos cuenta que dentro de esos 158 puestos solamente habían 23 mujeres. Entonces, cuando hicimos un cálculo, ¿no?, a base de la composición de mujeres en Puerto Rico, que somos el 53%, para que haya representación equitativa a base de ese 53%, deberíamos ocupar aproximadamente 85 de esos principales puestos electivos. Así que de ahí surge el número Proyecto 85 y pues llevamos 2 años dedicándonos a dar talleres gratuitos
a mujeres interesadas en incursionar en la política, y este año pues talleres más específicos a aquellas que ya aspiraron y que son candidatas. Okay. Perfecto, gracias Natalie. Y pues como mencionaba, ¿cómo nos explicas qué es la representatividad? ¿Qué es esto de la representación de las mujeres en diferentes de estos espacios políticos? Claro, pues yo creo que para hablar de representatividad hay que dar un contexto un contexto histórico breve, pero que me parece que es importante, y es la cuestión de que el estar representadas en el espacio político es algo que surge desde principios del siglo XIX, por ejemplo, a finales del siglo XIX, por ejemplo, que teníamos múltiples mujeres en Puerto Rico que ya estaban luchando por el sufragio femenino. No es hasta el 1929 en Puerto Rico que a las mujeres blancas y letradas se les concede el derecho al voto, y no es hasta el 1935 en Puerto Rico donde donde nos confieren el sufragio universal. Así que se puede decir que ahí es donde comienza, ¿no?, ese primer espacio de lucha por tener representación política. Ahora, luego de 1935, y cuando comenzamos a tener más mujeres que se van insertando en el espacio político desde la participación como representantes electivas, ¿no?, hemos visto que el número ha ido incrementando gradualmente, pero nunca hemos estado debidamente representadas. Por ejemplo, en Puerto Rico nunca hemos llegado tan siquiera a ocupar un 30% de las posiciones políticas. Por ejemplo, no fue hasta el 2000 que tuvimos el 2001 que tuvimos la primera mujer gobernadora electa. No fue hasta el 2017 que tuvimos a una primera mujer como comisionada residente. Así que han sido unos procesos muy lentos para que se pueda dar mayor representación de mujeres. Ahora, cuando hablamos, es bien importante que hablemos la distinción cuantitativa y cualitativa. Si bien es importante para nosotras y nosotros que hayan más mujeres participando, porque ciertamente el que haya más mujeres puede reincidir en que hayan más mujeres que están en el espacio político para representar a nuestros intereses como mujeres, no significa que el mero hecho de ser mujer, ¿verdad?, nos va a llevar a esa representación. Y ahí es donde hablamos sobre representatividad. En efecto, tenemos mujeres que están en estos espacios procurando y representando los intereses nuestros. Pues la realidad es que no necesariamente es así. El mero factor de ser mujer no significa que estás abogando por o protegiendo los derechos los derechos que, como bien comentaba, el voto es uno de ellos, pero tenemos muchos más votos muchos más derechos que hemos estado adquiriendo poco a poco. Así que no necesariamente significa que porque sean más, significa que en efecto van a estar representando a las mujeres. Y eso es un solo espacio de lo que es representatividad, ¿no? Porque desde creo que quiero hacer la salvedad, ¿no?, de que en Puerto Rico, entre tantos, no males, ¿verdad?, pero pues tantas cosas que podrían mejorar en Puerto Rico, una de ellas es la obtención de datos, ¿no? Y desde Proyecto 85, pues hemos podido obtener esa cuestión numérica únicamente a base de género, pero en la representatividad hay mucho más, y ahí tenemos que entrar, ¿no?, en la cuestión que sea la interseccionalidad entre lo que es ser mujer, ¿verdad? Deberíamos tener la capacidad para entonces ver cuántas mujeres negras están en el espacio, cuántas mujeres se consideran a sí mismas negras en el espacio político, cuántas mujeres lesbianas o pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+, cuántas mujeres trans tenemos en nuestra política electiva, ¿no? Lo que quiere decir es que si bien es importante considerar, ¿no?, el que nos insertemos en la política como mujeres, tenemos que también mirar más allá y ver
qué otras identidades dentro de ser mujer, ¿no? Porque no somos un grupo homogéneo, dentro de la heterogeneidad que es ser mujeres, cómo estamos siendo representadas o no en la esfera política. Sí. No, sí, totalmente de acuerdo, Natalie. ¿Y cómo tú le explicarías a las personas que quizás no entienden cuál es la importancia con que haya este tipo de representación de diferentes maneras bien diversas, sobre todo hoy día en Puerto Rico? Bueno, pues es bien importante, ¿no? Que, discúlpame, discúlpame, repíteme la pregunta, por favor, porque Sí. estaba pensando en algo y me iba a ir por otra línea. Bueno, pero si quieres irte por otra línea, sigue. No te preocupes. No, para nada, es que estaba pensando en el contexto preciso de Puerto Rico para ir a dar más datos, y como ahorita estábamos hablando de que íbamos a hablar de que quería dar el contexto mundial y regresar, pero por favor, hazme la pregunta nuevamente para... Que le expliqué un poco a las personas la importancia de que haya esta representación, aparte de que sea tan diversa. Sí, no, definitivo. Es la importancia de que estemos debidamente representadas en la esfera política del país. Yo creo que corresponde primero a que como mujeres, en efecto, tenemos un trasfondo distinto, tenemos unas vivencias distintas. Y este trasfondo y estas vivencias y lo que nos hace mujeres, ¿verdad? Se ve representado cuando estamos en ese espacio. O sea, podemos hablar de, por ejemplo, si estamos en la legislatura, podemos hablar de que se toman, no solamente se deben tomar en consideración nuestras vivencias, nuestras experiencias en pos de una mejor política pública, sino que seamos parte intrínseca en la formulación de estas políticas públicas desde los espacios que ocupamos. Entonces, no, cuando miramos un poco la literatura y miramos, por ejemplo, por lo menos mirando literatura estadounidense, ya que nuestro sistema pues, es básicamente una copia, ¿no? del Sí. sistema estadounidense, hay literatura que explica que cuando hay más mujeres aspirando, se ve reflejado, por ejemplo, en que aquellos temas que son pertinentes a las mujeres, a las diversas comunidades, pues se toman mucho más en consideración y pasan a ser más prioridad, y pasan a ser prioridad en el ejercicio de formular política pública. También, por ejemplo, vemos cómo las mujeres son más colaborativas entre sí y entre partidos. Esto nuevamente no sería sumamente interesante poder hacer un análisis de estos estudios para ver si en efecto eso es lo que vemos aquí en Puerto Rico, en nuestras legislaturas actuales, pero sí cabe resaltar, ¿no? De que aparte del que somos, nos enfocamos más en hacer y menos en ser, también hay un factor bien importante que es cuando hablamos de representatividad, ¿no? Que, por ejemplo, tengamos jóvenes que que vean que hay mujeres aspirando y que sepan que ellas también pueden aspirar a lograrlo, que pueden alcanzar estas posiciones. Así que son muchos los factores, ¿no? que te llevan a esa importancia de estar en esas mesas donde se toman las decisiones que nos afectan, no solamente que nos afectan, sino que rigen nuestro diario vivir. Así que por ahí es que va. Sí, sí. Y cuéntanos entonces, ¿cuál es la situación en Puerto Rico? ¿Cómo estamos aquí en términos en este camino, en este proceso? Lo que estaba pensando antes de contestarte la otra pregunta. Sí, pues, como mencioné anteriormente, actualmente solamente tenemos 23 mujeres, en su mayoría corresponden al partido de mayoría, pero yo creo que es bien importante ponerlo en un contexto global. De acuerdo a la Organización de Uniones Interparlamentarias, que hacen un ejercicio increíble de mostrar datos mensuales sobre cómo estamos posicionadas en el mundo, las mujeres en mesas de poder político electoral. Primero que todo, Puerto Rico no aparece en la lista por nuestra situación colonial con los Estados Unidos. Pero si fuéramos a aparecer, ocuparíamos el número 140 de 193 países. Esto no, porque solamente tenemos un 14% de representación. Cuando lo llevamos a la esfera estadounidense, ¿no? Si nos queremos insertar en
pues, como colonia, si nos queremos insertar en sus números, ocuparíamos el número 51, el número 51 en cuestión de representación, porque estamos exactamente con el mismo porcentaje que la legislatura estatal de West Virginia, que es el estado con menor representación. Así que eso es para darte un poco de contexto sobre, en efecto, cómo las mujeres hemos sido bastante rezagadas, ¿no? en la política electiva. Así que por eso mismo nos hemos dado a la tarea, ¿no? de ver cuántas mujeres aspiraron, cuántas mujeres actualmente son candidatas. Y entonces aquí voy a entrar un poquito en cómo estamos divididos por cómo las mujeres están representadas, ya con la salvedad, ¿no? de lo que es la representatividad dentro de cada partido. Y hemos visto que de cara a la elección general tenemos 121 mujeres que están aspirando. En la división por partido va como sigue. Los dos partidos que tienen más mujeres es el Partido Independentista y el Partido Popular, que ambos tienen 33 mujeres. Le sigue el Partido Nuevo Progresista con 26 mujeres, el Movimiento Victoria Ciudadana con 23 mujeres y Proyecto Dignidad, que tiene 6 mujeres. Nuevamente, estos números son dentro de los 158 puestos principales, porque en efecto, cuando vemos las legislaturas municipales, y esperamos que tan pronto la Comisión Estatal de Elecciones publique los datos oficiales sobre que incluyan las legislaturas municipales, pues podamos también ver cómo se comportan las legislaturas municipales, pero así es como estamos representadas, ¿o no? O la cantidad de mujeres que están dentro de estos 121 mujeres que aspiraron. Sí, es bien, si bien doy este dato numérico, yo creo que es importante resaltar que hay que verlo también a base del universo de aspirantes dentro de ese propio partido. Ahí me parece, y no me parece, sino que cuando miramos al universo de candidatas y candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, pues vemos que la cantidad de mujeres que el Movimiento Victoria Ciudadana presenta es en efecto mayoritario dentro de su universo de aspirantes. Y me parece que corresponde a que el Movimiento Victoria Ciudadana se trazó como una de sus metas electorales tener mayor representación de mujeres a base de la composición poblacional. Y casi lo lograron porque tienen una representación bastante equitativa a base de género. En los otros partidos todavía los porcentajes pues quedan un poco más bajos y están en los 20 y pico por ciento. Y cuando vemos el total, pues podemos ver que dentro de la totalidad del universo de candidatas y candidatos, las mujeres solamente somos el 24% de este número. Así que en efecto seguimos siendo subrepresentadas en la esfera política electiva. Sí, y en comparación a otros años, ¿pudieses decirnos la diferencia? Pues sí, lo no tan triste, ¿no? Es que, por ejemplo, este año hemos visto que más mujeres aspiraron que en el 2016. Ahora, yo creo que hay que hacer una salvedad porque cuando miramos los datos de pasadas elecciones, hemos visto que fluctúa, que de momento tenemos más mujeres y de momento vuelve a bajar y vuelve a aumentar, así que no hemos visto una tendencia positiva constante. Ahora, comparándolo con el 2016, tenemos 39 mujeres por encima de las que fueron candidatas oficiales en el 2016, lo cual en efecto es una tendencia positiva. Hay más mujeres que dieron el paso y decidieron aspirar y decidieron, ¿no? Para servirle al país. Esperamos, ¿no? que todas vayan con esa intención. Sí. Así que vemos que hay una tendencia positiva y esperamos que si esta tendencia positiva se mantiene en la cantidad de mujeres que salgan electas en noviembre, pues podríamos ver que podríamos tener más de las 23 actuales. Y de cara a los próximos 4 años, pues esperamos, ¿no? que esta tendencia positiva se pueda mantener y
pueda ser algo constante el que las mujeres sigamos aspirando y sigamos ocupando estos espacios de poder político. Sí, o sea que en realidad, como tú dices, en comparación al año que viene, pues sí, es algo que quizás se puede pues celebrar en una manera de ponerlo, pero como decías, que parece como si no estaba en la agenda, en la trayectoria, en las últimas elecciones o a través de los años, y aparte de lo que estabas mencionando de Victoria Ciudadana, que sea parte de algo muy importante para cada uno de los partidos, que tenga esa representación equitativa en términos poblacionales con sus candidatos y candidatas. Sí, yo creo que eso es muy interesante pensarlo también así. Definitivamente, Sí. sí, hay una cuestión no propia de que nosotras sepamos que tenemos, que tenemos lo que necesitamos para liderar, ¿no? Que somos lideresas por naturaleza, que lo vemos reflejado en nuestras comunidades, que lo vemos reflejado, por ejemplo, luego del huracán María. No fueron, que por cierto, hoy no, estamos cumpliendo 3 años de ese evento verdaderamente catastrófico, no solamente lo que pasó, pero luego de lo que pasó, ¿no? Y aquí podemos hablar, ¿no? De quizás si hubiéramos tenido más mujeres con una visión holística sobre ser mujeres, a lo mejor hubiéramos visto un resultado distinto de cómo se trabajaron las decisiones post María. Eso es, ¿verdad? Sí. Algo para pensar. Pero que tenemos todo lo que necesitamos para liderar, que debemos dar ese paso, y es en lo personal. En lo social, ¿no? Pues, ¿cuándo podremos llegar a ese momento de que, en efecto, el electorado, la sociedad sepa que nos debe ver con todo lo que traemos a la mesa, con todo lo que tenemos para dar, que nos den esa oportunidad, ¿no? De estar ahí representadas. Y también está la parte institucional, que es la de los partidos, que es la voluntad que tengan estos partidos para entonces formar lideresas, atraer más mujeres a sus cúpulas de liderato y de poder, y que entonces veamos más mujeres siendo representadas. Sí, exactamente. Y Natalie, ¿cómo nos dirías, cómo podemos balancear, verdad, esa noción de que queremos que haya más mujeres representándonos y de momento vemos que hay algunas mujeres que realmente no están defendiendo algunos de nuestros ya derechos o ayudándonos a adelantar nuestros propios derechos? ¿Cómo nos compaginamos viendo esos números y sabiendo que lo que queremos es mucho que haya más mujeres ocupando estos espacios de toma de decisiones, pero cuando de momento nos topamos con ciertas candidatas o personas, mujeres que están en esos puestos que no están haciendo lo que nosotras quisiéramos? Tienes toda la razón, ¿verdad? Como comentábamos al principio de nuestra conversación, el mero hecho de ser mujeres no significa que ya están representando, nos están representando a nosotras como mujeres, o que están tomando decisiones en beneficio de nuestra vida. Y yo creo que eso es bien importante, que aunque es difícil, ¿no? Es difícil como ciudadanas y ciudadanos que tenemos 1.000.000 de responsabilidades diariamente, pero tenemos que estar pendientes a qué es lo que está pasando en la esfera política. Por ejemplo, veamos una legislación como lo fue el PDLC 950. ¿Cuántas de esas mujeres votaron a favor de ese proyecto que en efecto nos reducía derechos adquiridos a nosotras las mujeres? No, pues yo creo que es bien importante que como sociedad y como ciudadanas y ciudadanos estemos bien pendientes sobre quiénes son las personas a las cuales les damos nuestra confianza para que vayan y nos vayan a representar. Entonces, primero tenemos que conocernos cuáles son nuestros valores, qué es aquello que nos rige como persona, y hacer esa comparación de esta persona, en efecto, estará ahí para adelantar o para proteger aquellos valores y aquellas creencias que yo tengo, o todo lo contrario, para entonces poder tomar esa decisión de darles, de apoyarles, de votar por ellas, por ejemplo, pero haciendo la salvedad de que esta cuestión tiene que ir mucho más allá de las elecciones. La democracia no puede ser únicamente, el ejercicio de democracia que tenemos aquí en Puerto Rico no puede ser únicamente salir a votar cada 4 años. El voto es
importante, pero no necesariamente es lo principal que tenemos como democracia. Así que luego de que votamos por aquellas personas que entendemos que nos van a representar debida y dignamente, tenemos que estar bien atentas y atentos a cómo, cómo en efecto trabajan, a qué asuntos desarrollan, qué no desarrollan, si cumplen, por ejemplo, si están encaminadas y encaminados a cumplir aquellas promesas que hicieron o aquellos asuntos por los cuales rigieron su campaña. Así que es bien importante que luego del proceso eleccionario nos mantengamos atentas y atentos a cómo están trabajando estos funcionarios que en efecto, funcionarios y funcionarias que en efecto nos deberían estar representando. Sí. No, totalmente de acuerdo. Entonces aprovecho y lo enlazo un poco con nuestra agenda también desde la ruta de las mujeres, que es exactamente esto, que era lo que ya yo le iba a preguntar a Nati, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces con todos estos datos y el panorama que estamos viendo de la representatividad y la representación de las mujeres en la política en Puerto Rico? Y es exactamente como nos dice Natalie, ¿verdad? Que es que no solamente son las elecciones, pero sí, ahora pensando no solamente en las elecciones, hay que informarse, buscar realmente la agenda, no solamente lo que están prometiendo ahora, sino que han dicho en el pasado, si son personas que están volviendo a postularse, qué afiliación tienen dentro de sus partidos, por ejemplo, que hay diferentes cosas que nos pueden dejar saber realmente si esas candidatas o candidatos también, pero pensando en las mujeres que se están postulando, si realmente están teniendo en mente nuestras propias metas y lo que nosotros quisiéramos que esas personas nos proveyeran a nosotras. Entonces, pues sí, no sé si hay algo más que quisiera añadir, Natalie, de algo más que le quieras decir a las personas que nos escuchan en términos de qué hacer en estas elecciones. Pues sí. Hay muchísimos grupos que han estado desarrollando iniciativas para facilitarle a nosotras, nosotros y nosotras el espacio para poder informarnos, porque realmente no es tan accesible. Tenemos proyectos que lo están dirigiendo desde ¿verdad? Desde plataformas digitales y redes sociales que son importantes, pero también hay que estar consciente que hay una brecha digital y que no todo el mundo tiene oportunidad para informarse a través de las redes sociales. Pero dentro, ¿verdad? de lo que tenemos y que puede ser mayormente accesible, pues hay unos grupos como, por ejemplo, Quién me representa, que es una plataforma de espacios abiertos, donde si usted va a quienmerepresentapr.com, pone con su zip code y ve quiénes son aquellos candidatos y candidatas que aparecerán en las papeletas para noviembre, para que usted pueda ir, ver sus redes sociales y ver cuáles son sus posturas. También hay un grupo desarrollado por la ACLU, Tu Voto No Se Deja, que están haciendo unos perfiles para conocer el trasfondo legislativo de estos candidatos y candidatas, las que tienen y los que no tienen trasfondo legislativo, pues cómo se han expresado en los medios de comunicación, en sus redes sociales, por ejemplo. Y desde Proyecto 85, pues tenemos información pública de las mujeres que están aspirando para que sirva como un punto de partida para conocer cuáles son las posturas, dónde se posicionan en los asuntos más apremiantes que tengas como persona, que tengas en tu comunidad, que tengas y que tenemos como país. Así que esas herramientas, pues para aquellas personas que tenemos ¿verdad? Acceso a redes sociales y acceso digital, pues comenzar por ahí a hacer esa labor. Sí. Sí, por supuesto, y sumándonos a todas las iniciativas que ya tenemos disponibles, como nos dice Natalie, pues nosotras también desde la Ruta de las Mujeres pronto, esperamos ya pronto ir publicando también el informe. Nosotras también estamos haciendo una investigación sobre diferentes candidatas y candidatos sobre estas mismas cosas, de lo mismo que está haciendo, pues como ya mencionaba, otros proyectos, como están informando un poco del historial y de las posturas que han asumido ya hasta ahora las diferentes candidatas. Pues nosotros también nos vamos a sumar a eso, mirándolo desde los derechos humanos y la perspectiva de género, cuáles son las posturas de diferentes candidatos.
Entonces les invito a que nos sigan el resto, nos vamos a estar publicando también diferentes recursos, ¿verdad? Lo que queremos es proveer las más herramientas posibles para que se les haga más fácil a todas las personas votantes hacer un voto más consciente e informado. Se les invito para que nos sigan siguiendo en las redes. Vamos a estar poniendo ahí las diferentes informaciones de los próximos talleres que vamos a estar teniendo. Y nada, como les mencionaba, si están viendo ahora mismo el live en vivo, si van a ver el video después, no importa, nos pueden dejar en los comentarios saber algunos otros temas que les gustaría saber que estemos discutiendo, si les queda alguna duda de lo que Natalie ha hablado, y así ella nos puede ayudar también y después eventualmente les podemos contestar. Y nada, muchas gracias Natalie por acompañarnos y decirnos tan valiosa información. Gracias a ti, Isabel, gracias a todo el equipo de la Ruta de las Mujeres. Me parece fenomenal todo lo que se está haciendo en la Ruta de las Mujeres y junto con Equidad 2020. Así que gracias por la invitación y seguiremos, ¿no?, colaborando y con el favor de que en efecto logremos equidad plena. Así es, así mismo, Natalie. Bueno, pues nos vamos a ir desconectando y ya saben, nos mandan cualquier mensaje, cualquier duda que les haya quedado. Gracias.